La doctora Diana es egresada de Medicina de la Universidad CES, psiquiatra egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana y psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad del Bosque. Ha sido docente en la Universidad de Antioquia y actualmente realiza práctica privada. Escucharemos de ella el desarrollo de la conferencia ¿Cuándo y cómo usar medicación? Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a tratar de hacer un resumen del gran tema que es el tratamiento o el abordaje farmacológico de los trastornos del espectro autista. Voy a tratar básicamente, como decía el doctor, los tratamientos o los medicamentos que están aprobados o que, pues digamos, científicamente ya se han estudiado y se han verificado pues a lo largo del tiempo. Entonces, antes, digamos, de introducirnos en cuáles son como los medicamentos que se deben utilizar en algunas de las alteraciones o de los síntomas que se presentan, pienso que es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las cosas para analizar antes de empezar un medicamento. Es importante pues en los trastornos autistas, pero igualmente yo pienso que en todas las alteraciones comportamentales o afectivas que se presentan a lo largo de la vida. Es muy importante esto, o sea, saber cuáles son los síntomas que se observan, qué es lo que observa la familia, qué es lo que observan los maestros, el entorno en el que habitualmente se desenvuelve el paciente. Si afecta el funcionamiento del paciente o del niño pues, o del joven, en todos los ambientes o específicamente en un ambiente, porque no es lo mismo que haya un ambiente en el que se irrite, en el que se ponga bravo, en el que se sienta fastidiado o molesto y otros ambientes en los que no. En general, cuando hay una alteración de conducta se va a presentar en la mayoría de ambientes, en el colegio, en la universidad, en la vida social, en la vida familiar. Si ya se ha establecido anteriormente un plan de manejo, ya sea conductual como todo lo que nos mencionaba el doctor anteriormente con todas las estrategias, o un manejo farmacológico, eso es muy importante porque si ya tenemos la historia de que ha habido éxito o fracaso con algún medicamento, pues por supuesto no vamos a, o sea, si hubo éxito empezamos igualmente con él, simplemente vamos adecuando dosis, y si no hubo éxito, pues por supuesto no vamos a empezar con ese medicamento o con esa terapia. ¿Cuál ha sido la respuesta a lo que básicamente les estaba diciendo? Si hay estudios sobre ese medicamento en menores, pues como en el caso mío yo veo en niños y adolescentes, pues la pregunta, digamos, más importante es si realmente la medicación ha sido estudiada en esta población y si ha mostrado ser efectiva o no, ¿sí? Si no hay riesgos o pues es decir, todos los medicamentos van a tener efectos secundarios, pero también cuando uno se enfrenta a un niño o a un menor con un trastorno de comportamiento, uno también llega a un momento en el que tiene que hacer una balanza sobre qué es lo que está primando, proteger al niño o protegerlo del ambiente o de la alteración de conducta que tiene, o ver si puede tolerar algunos de los efectos secundarios de los que vamos a hablar, o pues finalmente si no son tolerables los efectos, pues se suspenderá el medicamento y se optará por otras estrategias de manejo. Y esto es muy importante porque si bien hay grandes estudios en grandes poblaciones que indican que la mayoría de medicamentos o que unos medicamentos le sirven a la mayoría de la población, no hay nada específico que nos diga que un medicamento realmente va a ser efectivo en un paciente o en otro. Muchas veces, desafortunadamente, toca hacer un poquito como ensayo-error, o sea, ver qué dosis o qué medicamento le sirve a qué paciente y qué medicamento pues no le sirve o no es tolerado por determinado paciente. Pero eso es muy importante que lo entiendan o que lo tengan claro, porque muchas veces uno formula con la mejor intención un medicamento que desafortunadamente no es tolerado por el paciente, y realmente no es que el médico sea malo, que no esté capacitado o que el medicamento no sea usado para eso, sino que todos los organismos son diferentes, reaccionan diferente a diferentes moléculas, entonces muchas veces no es fácil, no es sencillo prever qué respuesta va a tener una persona o un paciente a determinado medicamento. Antes de empezar el medicamento, entonces, como les decía, es muy importante verificar, pues, o sea, es decir, crear un plan de manejo, o sea, cuáles son las estrategias de manejo que vamos a tener en cuenta. Y dentro de ese plan de manejo, ver o verificar
si además de lo que nos están contando y estamos observando, puede haber algunos factores ambientales que empeoren esa situación de comportamiento o afectiva que se presente. ¿Por qué? Porque es que muchas veces le dicen a uno, bueno, el niño se está agrediendo, o el niño está tirando la comida, o no está comiendo, o está teniendo determinadas dificultades. Entonces, claro, sí, sobre todo cuando hay autoagresión, los padres de familia se desesperan o se angustian mucho, entonces uno tiende a pensar mentalmente, bueno, voy a ponerle tal medicamento, pero muchas veces uno por el afán de resolver la situación o no lo pregunta o los padres no se lo informan a uno, que es que también, por ejemplo, cambió una situación ambiental, ya no está viviendo con la tía o con la abuelita con quien usualmente vivía, o cambió la profesora, o la terapeuta cambió, o cambió de grado escolar, o lo cambiaron de colegio, o se mudaron de casa. Entonces todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta. Y acá yo siempre les cuento a mis pacientes y les recuerdo, pues como anecdótico, pero también para que tengan en cuenta la importancia de que pequeños cambios pueden representar grandes cambios a nivel conductual. Es que cuando yo estaba en la especialización de psiquiatría infantil, llegó un chico con autismo muy desesperado, muy irritable, de muy difícil control. Cuando empezamos a ver todas estas, digamos, cosas pequeñas de la cotidianidad del niño, la mamá contó que la semana antes se había ido para una finca con los abuelos y que él solía tener vasitos de yogur vacíos, entonces él los aplastaba, los volvía pues nuevamente a retornar, volvía y los aplastaba, y que ese era un ritual que a él le gustaba mucho y lo tranquilizaba. Cuando va a la finca, la abuela dice, no, que cuento, eso es basura, le botó sus 3 o 4 vasitos, y él, como no podía hablar, no sabía decir que él quería sus vasitos, entonces finalmente no hubo ni que ponerle medicación, pues nueva medicación, y aumentarle la que tenía, darle sus 3 o 4 vasitos de yogur para que él finalmente se calmara, ¿sí? Entonces muchas veces es básicamente eso, o sea, preguntar cosas pequeñas, pero también que tengan en cuenta al momento de ir a una consulta, informarle a los profesionales cualquier cambio, así ustedes crean que no sea importante, probablemente sí lo es. Establecer el nivel de funcionamiento basal, y esto es muy importante porque muchas veces le dicen a uno, es que está más irritable o es que está diferente, pero cuando uno pregunta, ¿diferente respecto a qué? O sea, si el niño habitualmente ha sido, digamos, irritable, o si habitualmente ha sido triste o no ha comido bien, entonces hay que preguntar sobre ese nivel de funcionamiento. Es decir, si él habitualmente ha sido así, esto se está presentando más de lo que habitualmente es, o es un síntoma nuevo que no se presentaba, porque sobre eso es básicamente sobre lo que uno va a intervenir. También ver, pues digamos, si ya está recibiendo alguna medicación, qué efectos secundarios está teniendo, ¿sí? Y ya vamos a ir hablando pues acerca de cuáles son los efectos más frecuentes o más comunes que se presentan. Es muy importante garantizar el seguimiento en todos los ambientes. ¿Por qué? Porque es que muchas veces en la casa, por ejemplo, si se da un medicamento, en la casa funciona y no hay problema. Pero si por ejemplo el medicamento se da en la noche, cuando él llega al colegio o a la universidad puede estar somnoliento. Entonces los padres dicen, no, en la casa funciona muy bien, eso es en el colegio que se quejan, pero es que en el colegio o en la universidad va a estar 6 u 8 horas del día, entonces probablemente también habrá que preguntarle a los maestros o a las personas que comparten con él los días de colegio, ¿sí? O muchas veces es al contrario, en el colegio y en la universidad funcionan supremamente bien, pero en la casa funcionan muy mal, entonces eso también, pues, o se quejan de que se sienten incómodos o tienen algún efecto secundario, entonces estas son cosas que también pues hay que observar. Entonces muchas veces ayuda como estar preguntándole a los maestros o a los terapeutas, a las personas encargadas, qué cosas nuevas han observado o qué cosas les parecen importantes que sean distintas respecto a lo que el muchacho normalmente presenta. Esto es importante, muchas veces yo entiendo, y yo siempre les digo a los papás, yo sé que están desesperados o que los colegios se quejan o que pues la familia se queja de la conducta, sobre todo cuando hay agresión, pero los medicamentos no actúan rápidamente, o sea, desafortunadamente no hay un medicamento que uno lo tome y ya, actuó y el pelado se calmó o se estabilizó o empezó a dormir bien o a comer bien. Los medicamentos tienen que pues tomarse por un tiempo para que alcancen los niveles plasmáticos y puedan ofrecer resultados.
Ahora, si no hay una mejoría sintomática en un tiempo prudencial, que en general es de 2 a 3 semanas, para empezar a mejorar, ¿sí? Ojo con eso, no es que en 2 o 3 semanas se quitaron los síntomas, para empezar a mejorar. Hay medicamentos que hay que ir ajustando la dosis, subiendo, bajando, o cambiando medicamentos o añadiendo. Entonces, antes de 2 a 3 semanas uno no puede decir que el medicamento no sirvió o que fracasó. Les cuesta mucho fijar la atención o mantener la atención en un estímulo, pues o en una clase o en un tema. Entonces, no solo es fijar, sino lograr mantener la atención. Además, porque como decía el doctor, son muy reactivos a los estímulos ambientales, entonces puede que él quiera concentrarse realmente, pero cualquier estímulo ambiental, un ruido fuerte, un olor fuerte, cuando las tizas, por ejemplo, en el tablero, las uñas o corren una silla, ellos son supremamente sensibles a eso y ya pierden la atención. Por supuesto, esto va a afectar el desempeño académico y el proceso de aprendizaje. Entonces, el abordaje, si estos síntomas, además de que sean hiperactivos o impulsivos, influencian mucho el desempeño, es o los estimulantes del sistema nervioso central, pues que el más conocido es el metilfenidato o la ritalina, ¿sí? No nos vamos a detener pues en los mecanismos de acción o en cómo actúan, pero básicamente para que sepan que sí se usa la ritalina en niños autistas con síntomas de hiperactividad, o no estimulantes como la tamoxetina, que es la famosa estratera, o el medicamento nuevo, pues como la copia, que se llama el Atento, o unos medicamentos que se llaman agonista alfa-2 adrenérgicos como la clonidina. Es un antihipertensivo, sí, pero por su mecanismo de acción puede servir para las conductas agresivas y para la hiperactividad. De hecho, por mucho tiempo que estuvo agotada la ritalina en el país, este era el medicamento que utilizábamos. Lo que pasa es que no se usa en todos los casos ni es el medicamento de elección, pero sí se puede utilizar. Cuando hay agresión, irritabilidad o autolesionismo, entonces son todas las lesiones que pueden hacerse ellos mismos, ya sea porque no se controlan o porque tienen poca tolerancia a la frustración, entonces empiezan a golpear o se arañan o se muerden, entonces tienen heridas, tienen morados, tienen, a veces por ejemplo pueden o no tener alergia, pero se rascan supremamente duro, entonces quedan lesiones pues por el rascado que se pueden inclusive sobreinfectar y hacer dermatitis. A veces también la onicofagia severa, entonces sangran los deditos o se arrancan pues la cutícula. Bueno, estas son hipótesis pues digamos, o sea, teorías que tienden a explicar por qué estos chicos pues tienden a ser irritables o presentar estas conductas. Entonces se cree que no hay una adecuada liberación de endorfinas, que son las sustancias que dan tranquilidad o placer. A veces pudieran presentarse convulsiones pues subclínicas o ciertas infecciones, por eso es muy importante por la historia y los síntomas longitudinales uno es capaz digamos de darse cuenta si realmente hay algo que sugiera alguna de estas cosas para remitir pues al profesional adecuado. Secundaria de la frustración, como les decía, ellos son inmediatistas, quieren algo ya e informe inmediata, y si no lo obtienen se enojan con facilidad, o muchas veces es por la parte ritual obsesiva autoestimulatoria, entonces de alguna manera sienten algo de placer, de arañarse o de morderse o de golpearse, y por eso pues finalmente lo terminan haciendo. Entonces, ¿qué se utilizan acá? Antipsicóticos, ojo, no porque estén psicóticos, no porque estén alucinando ni porque tengan ideas delirantes. Lo que pasa es que los antipsicóticos actúan a nivel cerebral sobre una de las sustancias que es responsable de la agresividad, por eso se utilizan, no porque estén locos, no porque sean esquizofrénicos o bipolares o porque estén, digamos, que se vayan a enloquecer, es porque estos medicamentos ayudan al control de la agresividad y la impulsividad. Dentro de estos pues hay varios grupos, unos que se llaman típicos, que son los que pues primero aparecieron y los que se utilizaron por mucho tiempo, como el haloperidol. Ya no los utilizamos con tanta frecuencia porque tienen más efectos secundarios. Ahora vienen los atípicos o los de nueva generación, donde el más común o el más conocido son la risperidona, que tiene varios nombres comerciales, la clozapina, la olanzapina, la quetina, el aripiprazol, pero tal vez como el más conocido es el Risperdal o Tractal o Isperin, que son marcas pues como más conocidas o que les pueden sonar familiares.
También algunos anticonvulsivantes, igualmente, puede que haya algunos que tengan pues convulsiones subclínicas, pero la gran mayoría no es por eso, sino porque también los anticonvulsivantes han mostrado cierta efectividad en las conductas impulsivas o de agresión. Los más utilizados son los que ven ahí, la carbamazepina, el ácido valproico o el valproato pues de sodio y la lamotrigina. Esto es simplemente como para mostrarles cuáles son las cosas pues que pueden pasar. La niña pues con los ojitos tapados es porque cada vez que se irrita se golpea y pues no sé si se ve muy bien, en la frente tiene pues un hematoma. La manito es porque hay mordiscos, entonces se muerde, y cuando tiene mucha rabia además se araña pues con la otra manito. Y la de abajo que están sosteniendo es porque se muerde también cuando tiene pues mucha frustración o está en pataleta, también se arrancan el pelo y se golpean. Pensamientos obsesivos y conducta ritual. En general son conductas que ellos no controlan, o sea, ellos se presentan, o sea, empiezan a tener una conducta a veces porque la hicieron una vez y les gustó y la siguen haciendo y les parece interesante o les parece divertida. Otras veces es porque sienten una necesidad que no saben decir por qué, porque muchas veces no saben poner en palabras lo que están sintiendo, pensando, y empiezan a tener la conducta repetitiva que finalmente pues se vuelve un ritual. A veces tienen alimentación selectiva, entonces por ejemplo niños que solamente comen determinada cosa o que no comen determinada cosa. Tenía una paciente que por ejemplo le gustaba comer las cáscaras de huevo. Entonces cuando empezamos a indagar es porque al morder ella sentía pues rico, pues como el sonidito, el chasquidito, y por eso le gustaba la cáscara de huevo, pero también las comidas crujientes, o sea, no tenía ningún déficit de vitaminas ni ninguna otra alteración, simplemente le gustaba la sensación del crujido en la boca. Muchas veces hay una necesidad, por ejemplo, de alinear objetos o de organizarlos en determinada forma. Ahorita les voy a mostrar una foto de un paciente. Y también patrones perseverativos de la comunicación, o sea, tienden a repetir varias veces lo mismo, o a repetir la última palabra, o a repetir lo que uno ha dicho, como para verificar, o sea, uno les dice algo y ellos le repiten, como para ellos verificar que sí entendieron lo que uno les está diciendo. Entonces, para estos chicos se utilizan un grupo de medicamentos que son antidepresivos, no porque estén deprimidos, como les decía con los antipsicóticos, sino porque estos medicamentos actúan sobre la sustancia cerebral que se ha visto que está afectada en estos chicos que tienen las conductas repetitivas o rituales. Entonces, estos medicamentos se llaman inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿sí? O sea, actúan sobre la serotonina. Y los más conocidos, que también muchos de ustedes habrán oído, son la fluoxetina, la sertralina, la fluvoxamina, el escitalopram y la paroxetina. Estos son, digamos, los grupos de medicamentos más utilizados. Hay otros, llamémoslo, pues digamos, de vieja data, que ya no se utilizan tanto, que son los tricíclicos, por eso no se los menciono. Esto es las ranitas de arriba. Yo en el consultorio tengo muchos jueguitos y cositas de colores y bloques. Entonces, mientras hablaba con una familia, uno de los niños me dijo que si podía jugar pues con las ranitas. Le dije que sí, entonces sacó los bloques de madera, como ven allá los organizó pues muy pulcramente en la forma que él quería, y dentro de la cajita organizó por colores las ranitas de plástico. Entonces, estas son cosas que, por ejemplo, pueden pasar, pero que si uno no indaga o no observa, porque, por ejemplo, esto fue mientras yo hablaba con los padres, el niño estaba jugando pues en el consultorio con los juguetes que yo tengo ahí. Entonces, pues si uno no indaga o a uno no le cuentan que esto se está presentando o uno no lo observa durante la conducta, pues difícilmente lo va a apreciar. Pues puede que no sea necesariamente una conducta que requiera medicación, pues porque digamos que organice las cositas así probablemente no tiene ningún impacto en el funcionamiento, pero pudiera llegar a tener un impacto el que todo el tiempo quiera organizar las cosas de otra manera, y que si no las tiene así entonces se irrite y empiecen a presentarse problemas. También el lavado de las manos es relativamente común, o sea, yo lo que más veo es la organización pues o la simetría, el lavado de manos o la autoagresión. Las conductas estereotipadas, pues por ejemplo el mecerse, el aleteo, ciertos movimientos o ciertas expresiones pues en el lenguaje, lo que yo he visto es que aunque en general hay una tendencia a que los presenten, en general se presentan más
en algunos momentos, como bajo ciertos periodos pues de estrés, y a veces de alguna manera saben que generan cierta tensión y por eso tienden pues a repetirlos. Entonces, digamos, si el pelado tiene un movimiento de balanceo o de aleteo o alguna conducta que no tenga un impacto grande en el funcionamiento que uno realmente pueda tolerar, pues no hay ningún problema, no se va a intervenir. Acá el problema es cuando por supuesto interfieren con el funcionamiento, porque entonces termina siendo molesta, o a veces, por ejemplo, pueden decir una palabra en forma repetida, inclusive puede ser una mala palabra, o pueden tener un grito o una conducta que la gente puede interpretar como violenta. Entonces pues en ese caso por supuesto hay que intervenir. Igualmente se usan antipsicóticos, como les mencionaba, especialmente los atípicos como la risperidona, y los inhibidores selectivos como la fluoxetina o la sertralina o el escitalopram. Los trastornos afectivos, pues básicamente depresión o ansiedad, en general pueden ser difíciles de detectar, sobre todo si no hay buenas herramientas de comunicación, porque a ellos les cuesta poner en palabras lo que están sintiendo, pero para uno también es muy difícil interpretar pues cuando no saben decirle a uno exactamente qué es lo que están sintiendo. Entonces muchas veces el análisis de la conducta es lo que nos va a orientar si pudiera estarse presentando un trastorno afectivo, pues como una depresión o un trastorno de ansiedad. Muchas veces, sobre todo cuando no hay buen lenguaje, buen desarrollo del lenguaje, o sea, cuando uno no logra expresar lo que siente en forma adecuada verbalmente, pues uno lo que termina haciendo es teniendo conductas inadecuadas. Entonces por eso muchas veces los trastornos de la conducta son como un llamado de atención de los trastornos afectivos. Igual esto es lo que se presenta: la irritabilidad, el tono de voz, a veces hay temor o se pierden el interés en cosas que antes les gustaban, o empeoran los movimientos estereotipados o el aislamiento. Igualmente los medicamentos son los antidepresivos, fluoxetina, sertralina, escitalopram o benzodiazepinas, que son pues como medicamentos tranquilizantes. Los trastornos del sueño básicamente va a depender de cuál es la fase del sueño que está alterada. Si lo que le cuesta es quedarse dormido, permanecer dormido, o si se despierta más temprano de lo normal. Esto es un cuadro pues como que resume cuáles son los medicamentos, para qué se utilizan y cuáles son los efectos secundarios más notorios. Entonces, para la hiperactividad, la impulsividad, el metilfenidato, atomoxetina o clonidina, ahí pueden leer pues los efectos secundarios que son más frecuentes. Para la agresión, irritabilidad, las pataletas, haloperidol, risperidona o anticonvulsivantes, ahí pueden leer también los medicamentos, los efectos secundarios. Voy a pasar un poquito rápido porque ya me están haciendo señitas que ya voy como atrasada. Pensamientos obsesivos o las conductas pues rituales, los antidepresivos, ahí están los efectos secundarios. La ansiedad, las alteraciones del sueño, igualmente los antidepresivos o los benzodiazepinas, que son tranquilizantes, igual ahí están pues los efectos secundarios. Y es muy importante lograr hacer un seguimiento de efectos secundarios. Entonces en general pues como poder hacer algo como esto que permita saber si el paciente está presentándolos o no. O sea, ¿cuál es el horario de administración? Muchas veces me dicen, no, es que se duerme muy tarde. Entonces yo pregunto, ¿a qué hora le están dando el medicamento? Entonces se lo están dando a las 10 de la noche, por supuesto no le va a dar sueño sino más tarde. Entonces lo ideal es adelantar la hora que se da el medicamento. O es que le da mucho sueño en la tarde y el medicamento se lo están dando a las 2 de la tarde, entonces uno puede pues, atrasar un poco la hora de administración. Entonces es bueno saber la hora de administración, saber cuánto pesa, cuál es el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, porque muchas veces se suben mucho de peso y hacen una cosa que se llama síndrome metabólico. Cuando es necesario, sobre todo cuando hay factores de riesgo, solicitar estos exámenes que hay ahí para ver pues si se alteran o no, y ver qué tanto mejoran los síntomas por los cuales se está dando el medicamento o no, porque si no está sirviendo y estamos teniendo efectos secundarios, pues hay que quitarlo. Y ver, pues básicamente estos son los efectos secundarios que con más frecuencia se presentan pues con estos medicamentos. Ya como conclusiones, pues el tratamiento farmacológico se debe dar solo cuando han fallado las estrategias conductuales, elegir el medicamento de acuerdo al perfil pues de síntomas que presenta el paciente y los efectos secundarios,
Tener en cuenta que son más sensibles a los efectos secundarios, por eso así uno en un artículo o en un libro lea que se le debe dar determinada dosis, muchas veces en ellos uno puede utilizar la mitad de la dosis o aún menos, pues dosis más bajas. Hacer estrecho seguimiento pues de si el medicamento está sirviendo o no, o cuáles efectos secundarios tiene. Y ojo, en general no son medicamentos de por vida, pues no se deben utilizar de por vida, se utilizan en general en la situación que lo amerite. Esto es una imagen pues que les traía y ya, muchas gracias por su atención.